Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar y ver la presentación? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver algunos aspectos del electrocardiograma en la parte que es enfermedad coronaria o lo que también es llamado cardiopatía isquémica. Ok, entonces en lo que vamos a, a revisar ahora en la clase de hoy es todo lo concerniente a lo que es la terminología y su traducción en el electrocardiograma de lo que llamamos isquemia, lesión o injuria y lo que es infarto de miocardio o necrosis, ¿no? Pues estos tres términos se utilizan en forma frecuente, eh, traduciendo, digamos, algunos cambios electrocardiográficos que podemos observar en los pacientes con este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuadro solamente para decirles cómo la enfermedad coronaria, este es un esquema de una arteria coronaria, ¿no? En lo cual, pues, la formación de la placa ateromatosa es progresiva, ¿no? Con el tiempo, no es esto no es una placa que obstruye rápidamente, sino que a lo largo de los años y con los factores de riesgo coronario que se pueden ir añadiendo a cada paciente, es que se va incrementando la lesión coronaria, que en este caso el ateroma, y que puede ir reduciendo en forma progresiva la luz de la arteria coronaria, produciendo disminuciones del flujo del riego sanguíneo de cierta parte del miocardio ventricular, ¿no? Obviamente, mucho depende del crecimiento de qué factores de riesgo tenga el paciente, ¿no? Por un lado, o sea, más colesterol, más formación de placas, más tabaquismo, más formación de placas, más hipertensión, más obesidad, más estrés, todo eso conlleva que progresivamente se vaya produciendo este ateroma, ¿no? Pero sin embargo, dentro de, digamos, la formación crónica de esta placa, pueden haber también sucesos agudos. En cualquier momento, esta placa que recién se está formando o esta placa que ya tiene un cierto grado de obstrucción, pues romperse, puede ulcerarse, ¿no? Y producir una fisura que se va después tratar de tapar con plaquetas, con fibrina y se produce una obstrucción aguda, ¿no? O sea, dentro de la cronicidad de que se pueda producir este lento crecimiento de la placa, pueden haber momentos en que la placa se puede romper, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Mucho depende del componente inflamatorio. Cuanto más inflamación haya, más propensa va a ser una placa para romperse, ¿no? ¿Y de qué depende que haya más o menos inflamación? Lo mismo de los factores de riesgo. Más tabaquismo, más dislipidemia, más, más hiperglicemia, más estrés, todas esas cosas hacen de que haya mayor componente inflamatorio y esto se pueda producir en cualquier momento de la placa, ¿no? Esto solamente para mostrarle los eventos clínicos que pueden ocurrir cuando se ocluye un vaso coronario, ¿no? Fíjense, se tapa un vaso y lo primero que se puede observar son alteraciones en la relajación de la musculatura cardíaca, ¿no? Si la oclusión sigue en el tiempo, no va a haber solamente problemas de relajación, sino también problemas de la contracción, o sea, aquí ya vamos a encontrar alteraciones de la motilidad en ciertos segmentos que son irrigados por la coronaria correspondiente. Si la isquemia sigue, ¿no? Y no cede, entonces puede haber incrementos en las presiones de llenado, ya digamos en toda la cavidad ventricular. Después, mire, fíjense cómo recién casi al final
se producen los cambios electrocardiográficos, ¿no? Y como evento ya final que la manifestación clínica es la angina de pecho, ¿no? Entonces, todos estos eventos se producen cuando se tapa un vaso en forma secuencial, ¿no? Y el último que se puede registrar es en la angina de pecho, ¿no? El paciente ya seguramente con la angina tiene cambios electrocardiográficos, tiene alteraciones hemodinámicas en el corazón, alteraciones de la motilidad y de los blancos, ¿no? Simplemente esto porque clínicamente es importante que ustedes siempre guarden en mente qué cosa es cuando hablamos de un ST elevado, un ST descendido, ¿no? Acá tenemos el segmento ST, ¿no? Que es, digamos, el segmento que aparece junto con digamos, el punto J, ¿no? Y antes del ascenso o el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST. Entonces, este segmento ST se puede desplazar hacia arriba. Hablamos en este caso de supradesnivel del ST, o se puede desplazar hacia abajo, y para eso en ese caso llamamos infradesnivel del ST. Pero, digamos, supradesnivel, infradesnivel, clínicamente tiene una traducción. Cuando hablamos de supradesnivel del ST, hablamos de que, desde el punto de vista anatomopatológico, es un vaso coronario que se ha roto la placa y se ha tapado el vaso completamente, ¿no? Por eso es importante esa clasificación que han hecho los americanos en hablar de síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Porque ya cuando uno ve un electrocardiograma con un ST elevado, eso significa que el vaso está tapado pues al 100%, ¿no? En cambio, en el infradesnivel del ST, hablando clínicamente como un ST no elevado, ¿no? Tenemos una placa teromantosa que también se ha roto, pero el coágulo no ha tapado completamente la luz del vaso. O sea, sí hay cierto tipo de irrigación, en menor proporción obviamente, pero sí todavía la hay, ¿no? Entonces, cada uno de estos síndromes coronarios agudos tiene un enfoque y un tratamiento diferente, como seguramente lo van a discutir en las clases que vienen. Pero, digamos, desde el punto de vista electrocardiográfico, es importante distinguir, ¿no? Distinguir un paciente que llega a la emergencia con dolor de pecho, si esto es un ST elevado o si esto es un ST no elevado, bueno, en otras palabras, un ST descendido, ¿no? Pero que en el argot, digamos, cardiológico le llamamos ST no elevado, porque junto con esto se pueden acompañar otras alteraciones de la onda T también, ¿no? Entonces, eso digamos como para tenerlo en mente siempre que estén en la emergencia y que revisen un electrocardiograma de un paciente con un dolor de pecho, vean si es un ST elevado o es un ST no elevado y con las implicancias obviamente de tratamiento que va a tener cada una de ellas, ¿no? Y esto es simplemente lo mismo, ¿no? Como la oclusión completa se traduce electrocardiográficamente por un ST elevado, ¿no? Y la oclusión parcial por un ST no elevado, ¿no? Ahora, este ST elevado puede quedar como una angina inestable, puede pasar a un infarto no Q, ¿no? Muy rara es un infarto Q, ¿no? Dependiendo obviamente de de la fuerza que tenga el fenómeno coagulatorio, ¿no? Si es una persona que tiene alto componente coagulatorio, va a tener va a tener más problemas que uno que no tenga mucha potencia, ¿no? O sea que su sistema fibrinolítico de repente es un poco mayor, ¿no? Porque digamos que este coágulo que está acá va a luchar contra la fibrinolisis interna propia que tiene el organismo. Entonces es una competencia entre la formación de trombo y la disolución del trombo por mecanismos internos propios, ¿no? Donde si el paciente tiene más factores de riesgo coronario, o sea, es más hipertenso, más fumador, más diabético, más dilipidémico, más obeso, más estresado, su componente fibrinolítico va a ser menor y por lo tanto se va a presentar de repente con un coágulo completamente oclusivo, ¿no? Versus el que no tiene tantos factores de riesgo y que de repente no se presenta de esa manera, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma vamos a ver esas tres cosas, esos tres términos, la isquemia, la injuria y el infarto, ¿no? Entonces,
En todo paciente que tiene un ST elevado van a haber tres componentes, ¿no? El componente de la necrosis, obviamente dependiendo del tiempo, ¿no? Si es un tiempo de más de 20, 30 minutos, ya va a empezar el fenómeno necrótico, ya se va empezando a necrosar músculo cardíaco, ¿no? Pero alrededor de este músculo cardíaco no hay tejido, digamos, sano, sino hay tejido injuriado, ¿no? Y más periféricamente va a haber tejido isquémico, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un ST elevado, va a tener esos tres componentes. Va a tener el componente de la necrosis, dado por la onda Q o la onda QS de necrosis. Va a tener el componente del ST, que en este caso sería la injuria o la lesión, ¿no? Y va a tener el componente isquémico a través de la onda T. Entonces, ustedes pueden ver estos tres cambios en un paciente que tiene una oclusión completa de un vaso coronario, donde anatomopatológicamente también debería correlacionarse con un área de isquemia, perdón, un área de necrosis, un área de lesión y un área de isquemia, ¿no? Más o menos esa es la traducción electrocardiográfica. Entonces, por eso es de que, por convención, ¿no? La onda Q o la onda QS es una onda de necrosis, ¿no? Los cambios del ST, ¿no? Van a estar en relación a tejido injuriado, tejido lesionado, ¿no? Y los cambios de la onda T, básicamente se rigen a través de lo que es la isquemia, ¿no? Que esto sí puede ser, digamos, reversible, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en el electrocardiograma estos diferentes estadios de la mala irrigación coronaria, ¿no? La isquemia usualmente la vamos a ver como una traducción de cambios en la onda T, ¿no? La lesión, básicamente lo vamos a ver con los cambios en el segmento ST, ¿no? Y la necrosis la vamos a ver en relación a la aparición de la onda Q, ¿no? QR es alterado, pero con onda Q, evidentemente, necrosis. Y bueno, a veces también hay necrosis sin onda Q, ¿no? Cuando vemos que el infarto de miocardio no es, no toma totalmente el grosor del miocardio, ¿no? Entonces esta onda T alterada usualmente va a corresponder a retardos en la repolarización, ¿no? Hay un aumento en el tiempo de la repolarización y eso va a conllevar a que la onda T se altere de dos formas, se altere como una onda T negativa isquémica o onda T positiva también isquémica, ¿no? En el caso de los cambios del ST, va a haber, digamos, una repolarización incompleta de fibras lesionadas, ¿no? Entonces van a haber cambios también en el potencial de acción, van a hacerse potenciales más pequeños y produciendo pues cambios del ST hacia arriba como supradesnivel o hacia abajo como infradesnivel, ¿no? Y bueno, la necrosis celular que ya va a producir zonas de inactividad eléctrica y por eso es que se va a formar la onda Q, ¿no? Nuevamente este es el esquema, como les digo, de un vaso que se ha ocluido completamente, donde hay una zona de necrosis, ¿no? Una zona más periférica a la necrosis, que es la zona de lesión, y la última zona, que es la zona de isquemia, ¿no? Entonces, de manera didáctica, se ha dividido al miocardio ventricular en dos zonas, ¿no? Este es un esquema de un corte del corazón, digamos, en forma esquemática, ¿no? El espesor del corazón, ¿no? Todo este es el espesor del corazón. Esto de acá es la cámara ventricular, afuera está el pericardio, ¿no? Esta zona de acá. Entonces, todo este es el grosor del corazón, el espesor del miocardio ventricular. Entonces, se divide usualmente con esta raya imaginaria en dos territorios. La territorio que le llaman del subendocardio, que es esta que está acá, ¿no? Porque acá está el endocardio que está acá, ¿no? Y el tejido muscular subendocárdico es el que está justamente por debajo del endocardio. Entonces esta zona se le llama la zona subendocárdica, ¿no? Y el otro lado que está al otro lado de la línea, digamos, punteada, está el subepicardio, ¿no?
este es el epicardio o el pericardio que está en la parte más externa, y el subepicardio, digamos, es esta zona que está acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener eventos isquémicos tanto en el subendocardio como en el subepicardio, ¿no? Y cuando toma ambas, esto le llama transmuralidad o fenómeno transmural, ¿no? Porque está agarrando todo el grosor del corazón desde endocardio hasta epicardio, ¿no? En otras palabras, esto es transmural, ¿no? Entonces, cuando se produce una baja brusca de la irrigación a nivel del subepicardio o transmural, se produce una elevación del ST, ¿no? Y cuando se produce una reducción brusca de la irrigación del subendocardio, se va a producir un cambio del ST, pero hacia abajo, o sea, un ST descendido, ¿no? Entonces acá esquemáticamente ustedes tienen los cambios electrocardiográficos en los coronarios, ¿no? Los cambios son de isquemia, lesión o injuria y de necrosis. La isquemia está dado por la onda T, la lesión está dado por el ST y la necrosis por las ondas Q, ¿no? Entonces en la isquemia podemos tener isquemia subendocárdica, como subendocárdica acá, isquemia subepicárdica acá, ¿no? Entonces tenemos isquemia subendocárdica y subepicárdica. La lesión también, la lesión va a ser subendocárdica y subepicárdica. Y la necrosis, bueno, va a ser o transmural con una onda Q o no transmural con un infarto no Q, ¿no? ¿Cómo vamos a ver traducido en el electrocardiograma isquemia subendocárdica a través de la onda T, que puede ser alta, picuda y simétrica? Y cuando es una isquemia subepicárdica, las ondas T van a ser negativas y simétricas. O también pueden haber ondas T planas también. Vamos a ver más adelante, ¿no? Hablando de lesión o injuria miocárdica, cuando es subendocárdica va a haber una depresión del segmento ST. Cuando es subepicárdica, hay un supradesnivel del ST. Subepicárdica o transmural, ¿no? Entonces acá tienen ya en forma más esquemática, acá este es el espesor del miocardio. Este es un miocardio, en este caso normal. Cuando se produce una isquemia subendocárdica, se va a producir T altas y picudas, de ramas simétricas. Y cuando la isquemia más bien es subepicárdica o transmural, se van a producir T negativas profundas de ramas simétricas. T negativas profundas de ramas simétricas, como una manifestación de una isquemia subepicárdica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el corazón normal? ¿No? Este es, digamos, un esquema de un ventrículo izquierdo normal, ¿no? Igual hacemos la división a través de esta línea, lo dividimos en dos, en la parte subendocárdica, que es la parte que está más dirigida hacia la cavidad interna, ¿no? Y la parte subepicárdica, que es la parte del músculo más externo, ¿no? Ambas tienen su potencial de acción, ¿no? El subendocardio y el subepicardio. Entonces, normalmente el tiempo en que se produce el potencial de acción en un electrocardiograma normal o en una persona normal, ¿no? Tiene el componente subendocárdico y acá el subepicárdico, ¿no? En el cual el subendocárdico tiene es un poquito más prolongado normalmente que el potencial de acción del subepicardio, ¿no? Y por eso es que normalmente ustedes van a ver los QRS positivos con las ondas T positivas, ¿no? Porque predomina acá el potencial de acción del subendocardio. Es un poquito más prolongado y por lo tanto se acompaña de T positivos. ¿Qué pasa cuando ocurre una isquemia en el subendocardio? ¿No? Cuando ocurre una isquemia en el subendocardio, este potencial del músculo cardíaco se prolonga aún más, ¿no? Y lo supera ampliamente al potencial del subepicardio que está acá, que no está isquémico. Y por lo tanto, digamos, la traducción por qué las ondas T se hacen de mayor voltaje, más simétricas y más picudas.
¿no? Porque la isquemia que se está produciendo en el subendocardio está prolongando más este potencial de acción de tanto de la despolarización como la repolarización, produciendo estas ondas T altas simétricas, de ramas simétricas y picudas, ¿no? En cambio, cuando más bien la isquemia se produce en el subepicardio, pues ¿qué pasa? Que el potencial de acción, la despolarización y repolarización del subepicardio iguala más o menos al tiempo del subendocardio. Y por lo tanto, se pueden producir ondas T aplanadas. Pues onda T aplanada es una manifestación también de una isquemia subepicárdica, ¿no? Pero en otras ocasiones, esta isquemia de subepicárdico es un poco más prolongada y a veces se lleva pues la onda T hacia abajo, ¿no? Porque le gana ampliamente la isquemia del subepicardio al subendocardio y por eso es que la onda T se vuelve negativa, profunda y de ramas simétricas. Ondas T negativas de ramas simétricas, como manifestación de una isquemia en el subepicardio, ¿no? Entonces acá ven lo mismo, ¿no? Acá tienen la isquemia subendocárdica, acá tenemos en azulito el corazón, en la parte del corazón del subendocardio y en rojito el corazón subepicardio, ¿no? Entonces, si se produce la isquemia a nivel de la parte azul, se va a producir una isquemia subendocárdica y por lo tanto el potencial de acción se prolonga más en la parte positiva y por eso es que se forman las T altas y picudas, ¿no? Pero ¿qué pasa si la isquemia se coloca más bien en esta parte roja del corazón que es el subepicardio? Entonces el potencial de acción de la parte subepicárdica se prolonga más produciendo las ondas T negativas, ¿no? Que pueden ser pues T más menos, T planas, ¿no? O estas ondas T negativas que son más clásicas, profundas de ramas simétricas isquémicas, ¿no? Estas son las T negativas profundas isquémicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la lesión? La lesión también podemos tener lesión subepicárdica o podemos también tener lesión subendocárdica. Y más bien ya acá, aparte de las alteraciones de la onda T, vamos a ver cambios en el ST, ¿no? Entonces acá tienen un corazón normal, su OQRS y la onda T. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce una lesión, perdón, una lesión subendocárdica? Fíjense cómo el ST se va hacia abajo, ¿no? Hay un descenso del ST cuando hay una lesión subendocárdica. Pero cuando hay una lesión subepicárdica o transmural, ¿no? Usualmente el ST se desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces acá lo que hay que analizar es básicamente el ST, ¿no? Bueno, aquí hay toda una teoría. Lo que les estoy diciendo son teorías, ¿no? A veces no es, digamos, posible explicarlo todo, pero estas teorías, hay dos teorías de, de cambios electrocardiográficos en isquemia. Esta teoría es la que más me gusta a mí, por eso es que se las presento a ustedes, ¿no? La otra no es tan, digamos, tan creíble, pero son teorías que son aceptadas actualmente, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se dice, lo mismo, ¿no? Acá tienen el corazón, el ventrículo izquierdo completo, con su distribución del subendocardio acá adentro y el subepicardio acá afuera, ¿no? Entonces, cuando se produce una lesión, ¿no? Subendocárdica, en este caso, el voltaje del, de la despolarización, del potencial de acción se reduce, ¿no? La lesión es un fenómeno más severo, entonces el potencial de acción del subendocardio se hace más pequeño. Y como el voltaje del subepicardio está normal, entonces como que le gana al del subendocardia y se desplaza el ST hacia abajo, ¿no? Entonces, la manifestación de la lesión subendocárdica es un infradesnivel del ST, ¿no? En cambio, si la lesión la tenemos en el subepicardio o una lesión transmural, ¿no? Entonces, más bien el potencial de acción del subepicardio se hace más chiquito, es ganado por el subendocardio, entonces se desplaza el ST hacia arriba. Y acá lo que tenemos es una lesión subepicárdica, ¿no?
Pues tenemos acá la lesión subepicárdica, ¿no? Entonces, para hacer diagnóstico de lesión subepicárdica, usualmente deben haber dos cuadraditos o 0,2 milivoltios, ¿no? De supradesnivel, usualmente en precordiales, derechas B1, B2, D3, o 0,1 milivoltio en otras derivaciones. Usualmente deben ser derivaciones contiguas, ¿no? Para hacer, digamos, el diagnóstico de lesión subepicárdica, ¿no? Acá tenemos una lesión, acá está, digamos, el grosor del corazón acá tenemos la cavidad ventricular, acá el septum, fíjense cómo esta isquemia es una isquemia, perdón, una lesión subendocárdica, ¿no? Tenemos lesión subendocárdica y por eso es manifestada con este infradesnivel del ST, ¿no? B4, B5, B6, miren, desde B2 hay un infradesnivel del ST, B3, B4, B5, así como manifestación de lesión subendocárdica. Acá está el endocardio del corazón y el epicardio está acá afuera. Entonces, el descenso del ST se manifiesta en el electrocardiograma como un fenómeno de lesión subendocárdica. Y acá este esquemita lo mismo, ¿no? Acá en azul tienen el subendocardio, en rojo el subepicardio. Si la lesión se presenta en la región subendocárdica, vamos a tener un infradesnivel del ST, ¿no? Y al revés, si la lesión se presenta en la región subepicárdica, vamos a tener también supradesnivel del ST, ¿no? Se ve acá el descenso del ST, ¿no? Debajo de la línea isoeléctrica, y el subepicardio por el ascenso del ST. Tremendos elevaciones del ST. Ahora, el descenso del ST usualmente, para considerarlo así de una lesión, de preferencia debe ser un ST recto, rectificado, ¿no? Porque a veces hay STs que tienen pendiente hacia arriba, ¿no? No necesariamente esos son de lesión subendocárdica, ¿no? Normalmente podríamos tener un desnivel negativo del ST, pero si la pendiente es ascendente, no necesariamente es coronario, ¿no? Cuando el ST se desplaza hacia abajo y la pendiente del ST es recta o descendente, eso sí, necesariamente debe ser isquémico, ¿no? Y bueno, esta es, digamos, una evolución de una oclusión coronaria, ¿no? De un sector del miocardio. Este, por ejemplo, es el esquema de un corazón, de la cavidad del ventrículo izquierdo, y fíjense cómo este, la necrosis empieza en el subendocardio con la lesión del subepicardio, ¿no? Avanzando la necrosis más o menos a los 30 minutos, miren, a los 30 minutos ya empieza a necrosarse el corazón. A las 4 horas ya tenemos más o menos un 50% del miocardio necrosado. Y si esto ya se prolonga hasta las 6 a 12 horas, prácticamente el infarto es transmural, ¿no? Este es un esquema bastante interesante porque les dice a ustedes en qué momento más o menos debe estar la necrosis cuando el paciente llega a la emergencia, ¿no? El paciente puede ser que llegue rápidamente, en media hora, en una hora, tenemos mucho músculo por rescatar. En 4 horas, miren, ya prácticamente hay una buena cantidad de miocardio necrosado, pero todavía tenemos otra buena cantidad de músculo que rescatar. Pero si ya el paciente pasa de las 6 a las 12 horas, prácticamente el músculo está necrosado, ya más o menos en este tiempo de evolución ya no se puede hacer nada por el paciente, ¿no? Por eso es importante conocer en qué momento o cuánto tiempo desde el inicio del dolor el paciente ha llegado a la emergencia, ¿no? Para decir, bueno, si tiene 4 horas puedo hacer algo, si tiene 12 horas ya no puedo hacer nada, ¿no? Y la necrosis es manifestada por la onda Q, ¿no? Donde prácticamente eso representa una necrosis de todo el espesor del músculo cardíaco, ¿no? Y está dada más que todo por cambios del eje, ¿no? Porque esta zona muerta, como ya no genera potenciales de acción, entonces el resto del tejido sano se lleva los vectores hacia el otro lado y por eso es que se configura una onda Q. En cambio acá, donde sí hay vectores de, digamos, de reconocimiento por las electrodos exploradores, podemos encontrar onda R. Cuando ya no tenemos onda R y tenemos onda Q,
ya prácticamente los vectores, ya la zona necrótica no tiene representación vectorial en el electrocardiograma. Entonces, cuando coge las dos zonas del espesor miocárdico, hablamos de infarto transmural, ¿no? Representado por las ondas Q patológicas, pero a veces los infartos pueden ser no transmurales y no dejan onda Q, ¿no? Entonces, si un paciente le dice, por ejemplo, que ha tenido un infarto de miocardio y usted le toma un electrocardiograma y no encuentran onda Q, no necesariamente quiere decir que no ha tenido un infarto. Si es posible que haya tenido un infarto, pero es un infarto que no es transmural, por lo tanto no ha dejado onda Q, pero lo que sí puede dejar son cambios del ST y cambios de la onda T también, ¿no? Bueno, esta es una secuencia de los cambios electrocardiográficos, ¿no? En la fase aguda, fíjense cómo hay un supradesnivel, acá hay lesión, ¿no? Aquí también hay un pequeño supradesnivel acá en B1, mucho mayor en B2, mucho mayor en B3 y en B4. Esta es una lesión subendocárdica, lesión sub, perdón, lesión subepicárdica, ¿no? Y cuando ya pasan horas de esta elevación del ST, fíjense, no solamente hay elevación del ST, sino también hay una onda T alta, picuda y derramas simétricas también, ¿no? Como manifestación de isquemia, ¿no? Entonces acá hay lesión, hay isquemia, conforme pasan las horas, se empieza a formar la onda Q de necrosis, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el ST va regresando a su sitio hasta que ya en la fase crónica el ST se nivela en la línea isoeléctrica y lo que queda son ondas T negativas isquémicas, ¿no? Como digamos ya fase final del evento agudo del infarto de miocardio, ¿no? Acá fíjense lo mismo, acá tenemos más bien una injuria o lesión subepicárdica de la cara inferior. ¿Por qué? Porque está en D2, está en D3, está en ABF, ¿no? Fíjense cómo ya en fase de varias horas ya empieza a formarse onda Q, ¿no? Y ya cuando el infarto ha evolucionado a más de un día, 2 días, ya tenemos prácticamente o solamente queda una onda Q en cara inferior con las T negativas, ¿no? La evolución de un ST no elevado es diferente, ¿no? El paciente puede tener infranivel del ST, ¿no? Que puede persistir o no dependiendo del tratamiento, ¿no? Y el paciente puede quedar con cambios en el ST crónicos o puede regresar a un ST normal, ¿no? Por eso le decía de que si un paciente le dice que ha tenido infarto, que ha estado hospitalizado 3 semanas, le han hecho un cateterismo, etcétera, y no le encuentran onda Q, no significa que no haya tenido un infarto de miocardio. O sea, sí es posible que haya tenido, pero de este tipo, ¿no? Un infarto no Q de un ST no elevado. Bueno, ahora, hay cambios también no isquémicos de tipo, o sea, son ondas T altas y picudas, pueden haber también supradesniveles del ST, pero que no sean isquemia. Cambios del ST y de la onda T que no son isquémicos. Pueden haber, sí, por ejemplo, ustedes van a ver en pacientes jóvenes que son vagotónicos, que tienen repolarización precoz, van a ver unas tremendas ondas T bien altas, ¿no? Si ustedes le toman un electrocardiograma a un jovencito de 16 años, van a encontrar así, pues, ¿no? Un ST ligeramente hacia arriba, con ondas T bien altas y picudas, y no van a pensar que es un ST elevado, pues, ¿no? La hipercalemia también puede producir ese tipo de ondas T altas, picudas, remas simétricas, ya depende de la clínica del paciente. A veces es un paciente con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, que ha estado pues descuidándose en la dieta, etcétera, ¿no? Pacientes con pericarditis aguda también es un diagnóstico diferencial. En las fases tempranas de la pericarditis puede haber elevaciones del ST, puede haber ondas T simétricas picudas, ¿no? Y no es un síndrome coronario agudo, sino es una pericarditis, ¿no? Bloqueo de rama izquierda también, síndrome de Brugada. Hay pacientes que hacen hemorragia cerebral y hacen unos tremendos cambios de onda T
similares a una isquemia subepicárdica, ¿no? Y bueno, no se trata pues de una injuria cardíaca por un infarto, sino una injuria de repente por una hemorragia cerebral, ¿no? Y la hipotermia también, son diagnósticos diferenciales, ¿no? También la hipocalemia, el cor pulmonar agudo, toxicidad con digitales también puede haber, anemia severa, el shock, la sobrecarga también, por ejemplo, pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo que tienen ondas T negativas, profundas, simétricas, de B4, B6 también a veces son tomadas como isquemia y no es isquemia, sino es puramente hipertrofia, ¿no? Este, una cuestión solamente para hablar sobre el supradesnivel del ST, porque ocurre, por ejemplo, en la pericarditis. En la pericarditis, usualmente el supradesnivel del ST que puede encontrarse es de un ST elevado, pero con arriba, cóncavo hacia arriba, como ven acá. El supradesnivel que ocurre en el SICA ST elevado es convexo hacia abajo, ¿no? Así. No, perdón, es convexo hacia arriba. O cóncavo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces puede llegar a la emergencia un paciente con dolor de pecho, ¿no? Con supradesnivel del ST y no es un SIC-ST elevado, es una pericarditis. Entonces, el ST elevado de la pericarditis tiene esta concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba, ¿no? En cambio, el otro tiene la concavidad hacia abajo, ese sí es un SICA. Entonces, acuérdense por esta carita, ¿no? Pericarditis, el ST elevado es una carita feliz. Y en el infarto de miocardio, el ST elevado es una carita triste, ¿no? Y así como ustedes encuentran supradesnivel del ST en unas derivaciones, también pueden encontrar infradesnivel en otras. Eso no significa que haya un territorio con, perdón, con lesión transmural y otro territorio con lesión subendocárdica, no indica eso, sino simplemente es una imagen en espejo, ¿no? Porque el electrocardiograma puede ver unas zonas con este supradesnivel y las zonas opuestas a esas derivaciones la pueden ver con infradesnivel. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma donde hay supradesniveles e infradesniveles, el que manda es el supradesnivel. El diagnóstico que tienen que hacer es del supradesnivel, ¿ya? Porque el resto puede ser imagen especular nada más del ST elevado que estamos viendo acá, acá lo vemos como ST descendido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden tener un supradesnivel en cara inferior, en D2, D3, en ABF, ¿no? Que está mirando acá el supradesnivel desde la parte de abajo, pero desde la parte de arriba que están 1 y ABL pueden ver un infradesnivel, ¿no? Que simplemente es la imagen especular del supradesnivel de cara inferior, ¿no? Ahora, según las derivaciones comprometidas, podemos encontrar diferentes localizaciones de los fenómenos que estoy hablando, ¿no? Tanto de los cambios de la onda T, del ST y de la onda Q, ¿no? Si nosotros encontramos, por ejemplo, cambios isquémicos o de lesión o de necrosis en 2, en 3 y en ABF, ¿no? Esa localización es inferior, cara inferior del miocardio. Si encontramos en 1 y en ABL los cambios, eso va a ser cara lateral, junto con B5 y B6. O sea, 1 ABL, B5 y B6 ven cara lateral, ¿no? B3 y B4 ven cara anterior, y B1 y B2 ven cara septal, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localice el fenómeno isquémico, vamos a tener, digamos, la localización también electrocardiográfica en cara inferior, cara septal, cara anterior, cara anterolateral, ¿no? Entonces, si lo encontramos acá en B1 y en B2, ¿no? Va a ser, digamos, de la pared septal.
Si lo encontramos en B3 y en B4 va a ser cara anterior. Si lo encontramos en B5 y B6, cara lateral. 1 y ABL, lateral alta. 2, 3 y ABF, ya es un fenómeno isquémico de la cara inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que más se ve acá? Por ejemplo, es una injuria fíjense dónde está el desnivel del ST. B6, B5, B4, B3. Y también está en D2 y está en ABF. Entonces 2 y ABF es cara inferior. Acá 3 también un poquito, pero lo más marcado es el infranivel de la zona anterolateral, ¿no? O sea, de B3, B4, B5, B6, ¿no? Como eso es infradesnivel, entonces estamos hablando de como es un cambio del ST, es una injuria, ¿no? Y como es un cambio del ST, es una injuria subendocárdica. Se va, lo echa ya. Ya, yo le he hecho ya. Gracias, ¿ah? Entonces, sería una injuria subendocárdica anterolateral e inferior. Miren acá ahora. Acá lo que ustedes pueden ver es un supradesnivel acá en B3, en B4, ¿no? Acá también hay, miren, en D3 supradesnivel y en ABF también, ¿no? Además parece ser más parece ser agudo de cara inferior. Lo otro que ves es que acá no hay onda R acá, no hay onda R acá, aquí tampoco hay onda R, miren. Acá tampoco hay onda R. ¿Qué cosa es esto? Ah, es una injuria subepicárdica inferior, lo que estábamos viendo acá, con una necrosis anterolateral. O sea, acá ya está necrosado, pues prácticamente es QS, 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 QS. No tiene R. Parece que este es evolutivo y este es el agudo, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos, a ver, tenemos prácticamente acá hay un super desnivel del ST en B2, en B3, B4, con ondas T positivas, isquémicas, simétricas, picudas, ¿no? Y acá se está desarrollando onda Q, ¿no? Acá lo que manda es el supradesnivel, acá tendríamos infradesnivel en D2, en D3 y en ABF, ¿no? Entonces acá yo diría que esto sería pues una necrosis anterior y septal, ¿no? Con una injuria subepicárdica anterior también, ¿no? Ujú. Entonces tenemos una injuria subepicárdica anterior y lateral con una necrosis anterior, ¿no? Las ondas Q acá. Este es otro, ya es mucho más marcado, ¿no? Fíjense que acá tiene un pequeño supradesnivel en B1, un supradesnivel muy evidente en B2, otro en B3, en B4 también. Y con ondas T altas, simétricas, ¿no? Y se está desarrollando también pequeñas ondas Q, ¿no? Entonces esto es un anteroseptal o anterior y septal, ¿no? Es una injuria subepicárdica anteroseptal, así es. Tenemos otro, también es parecido, pero ya un poco más evolutivo. Fíjense cómo acá ya prácticamente tenemos onda Q de necrosis, porque acá la onda R está amputada, R amputada, R amputada y recién acá aparece la onda R en B4. Entonces acá en B1, B2, B3 no tenemos R, lo que tenemos es una onda Q de necrosis, ¿no? Ya esto más parece ser un infarto ya evolutivo, todavía el supradesnivel del ST todavía está elevado, pero que fíjense cómo acá la onda T ya empieza a negativizarse, ¿no? Entonces esta es una necrosis aguda anterior y septal o anteroseptal, ¿no? Y de repente con isquemia lateral, de repente, ¿no? Entonces tenemos ahí injuria subepicárdica anterior con necrosis anteroseptal, ¿no? Entonces ese es, digamos, el idioma en que se habla desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿no?
Miren acá, este es un paciente que aparte que tiene pues los cambios isquémicos, tiene también una taquicardia sinusal, ¿no? También una frecuencia de 300, 150, hasta con 100 más o menos por minuto, ¿no? Y así llegan los pacientes a la emergencia, ¿no? Entonces, acá ¿qué vemos? Acá lo que vemos es un supradesnivel en D2, supradesnivel en D3, supradesnivel en ABF, ¿no? Y si ustedes se acercan bastante, pueden ver de repente que se está desarrollando una pequeña onda Q acá ya. Entonces acá el supradesnivel es en 2, 3 en ABF, o sea, de la cara inferior, ¿no? Y aparte hay un infradesnivel acá en B1, en B2, en B3 y en B4, ¿no? ¿Qué podría ser la imagen especular de este supradesnivel? ¿No? Y acá también en B6 más bien hay un supradesnivel. Entonces esto sería una injuria subepicárdica inferior y lateral, ¿no? Porque está convertida 2,3 ABF y también el B6 que es lateral. Entonces es una injuria inferolateral. Entonces nomás hay injuria subepicárdica inferoposterolaterales. Sí, porque también en forma indirecta podríamos ver que estos infradesniveles del ST podrían corresponder a la cara posterior. O sea, B1 está viendo básicamente la cara anterior del corazón, la cara derecha, ¿no? Pero a su vez, forma, digamos, por la electrocardiografía, esto también es traducción de la cara posterior, ¿no? Entonces, usualmente estos infartos de cara inferior o inferolaterales se acompañan también con un compromiso de la cara posterior del corazón. Por eso que este se llama inferoposterolateral, ¿no? Es un infarto inferopostero. Bueno, en este caso pues es una injuria, ¿no? Subepicárdica, ¿no? Y tenemos otro, en el cual tenemos acá infradesnivel en 2, en 3 ABF, pero tenemos acá un supradesnivel muy marcado, B1, en B2 mucho más marcado, en B3 más marcado, en B4 también, y parece que ya también se está desarrollando onda Q, ¿no? Prácticamente acá no hay R, no hay R, hay una mínima onda R, y acá recién aparece la onda R, ¿no? Entonces esto, como es un supradesnivel, es una injuria subepicárdica anterior, anteroseptal, anterior, ¿no? Acá también tenemos incluido a B5, que tiene un supradesnivel, ¿no? Que podría ser también anterolateral también, ¿no? Porque incluso ABL también tiene un supradesnivel. Entonces yo diría que esta es una injuria subepicárdica anterolateral extensa, ¿no? Ujú. Una injuria súbita anterolateral extensa, ¿no? Entonces así ustedes pueden ir este, informando los pacientes que llegan a la emergencia, ¿no? Miren, acá lo que hay es básicamente un supradesnivel del ST, como una injuria subepicárdica, ¿de dónde? De 2, de 3, en ABF, ¿no? O sea, este es cara inferior, cara inferior. Y aparte tenemos estas descenso del ST con T negativas en B1 y en B2, que podría ser imagen especular o compromiso de la cara posterior, ¿no? Y por acá parece que también estuviera elevando un poquito el B6, ¿no? El B6, entonces esto sería pues una injuria subepicárdica inferolateral o inferoposterolateral debe ser, ¿no? Básicamente es, acá lo han puesto inferior. Y muy bien, entonces en cardiopatía isquémica, a manera de resumen, este, hablamos nosotros de SICA ST elevado, SICA ST no elevado, desde el punto de vista clínico. Eso es una cosa práctica, ¿no? O sea, tú ya clasificas a los dos pacientes que llegan a la emergencia con un síndrome coronario agudo, ¿no? Como dice acá el título, clínicamente hablando,
clínicamente hablando, el paciente que llega con un síndrome coronario agudo, son dos alternativas nada más. O es un ST elevado o es un ST no elevado. O bueno, si lo quieren mejor entender, un ST descendido, ¿no? Pero bueno, no hablamos así usualmente, hablamos de sí que ST elevado y ST no elevado. Entonces, pero eso es desde el punto de vista clínico, ¿no? Digamos, diferenciarlo así. Es práctico, es fácil. El Zika ST elevado, el tratamiento es abrir el vaso. Tienen que sí o sí abrir el vaso con lo que sea, con lo que tengan. Si tienen trombolisis, lo trombolizan. Si tienen equipo de angioplastías, le meten el catéter y abren el vaso, ¿no? O sea, digamos que esto es lo práctico, ¿no? Zika ST elevado es arteria coronaria ocluida completamente al 100% y el tratamiento es abrir el vaso con lo que tengamos, sea con fibrinolítico o sea con cateterismo, ¿no? En cambio, si tenemos un ST no elevado, acá no utilizamos fibrinolisis. Acá lo que utilizamos es intervencionismo, o sea, un cateterismo con apertura del vaso. Pero lo que pasa es de que lo que hay que ver es de que en qué momento se le va a hacer el cateterismo, ¿no? ¿No? ¿En qué momento se le va a hacer el cateterismo? Cuando estamos hablando de un ST no elevado, seguramente ya le van a decir en las clases, ¿no? Hay que estratificar al paciente si es de bajo riesgo, de riesgo moderado y si es de alto riesgo. ¿No? Obviamente el de alto riesgo debe ir sí o sí a un cateterismo rápidamente. El de riesgo moderado, de repente no en las primeras horas, pero sí dentro de las 24, 48 a 72 horas. El de riesgo bajo también va a ir a un cateterismo, pero más selectivamente, ¿no? Acá no funciona la trombolisis, ¿no? Acá sí funciona la trombolisis y obviamente funciona también el cateterismo. Entonces, desde el punto de vista clínico, es hablar de ST elevado y ST no elevado es una buena opción, ¿no? Pero ya hablando desde el punto de vista electrocardiográfico, tenemos que hablar de estos tres términos. La isquemia, dado por los cambios del ST, la injuria, perdón, la isquemia dado por cambios de la onda T, la injuria dado por cambios en el ST y el infarto o necrosis dado por la onda Q, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un electrocardiograma, aparte pues, de haberle dicho, bueno, este es un paciente con un SICA elevado, tienen que localizar en qué zona está. Es un ST elevado de cara inferior, de cara anterior, de cara lateral, anterolateral, no sé, ¿no? Y desde el punto de vista electrocardiográfico, lo que ustedes tienen que hablar es lesión, injuria o necrosis. O de repente las tres cosas juntas, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Paciente que tiene, por ejemplo, una oclusión total de un vaso coronario, puede hacer ya ondas de necrosis, puede tener componente injuriante y componente isquémico, ¿no? Entonces, en un electrocardiograma podemos encontrar esas tres cosas, ¿no? Entonces, hablando del punto de vista, como les digo, electrocardiográfico, ese es el idioma y cuando ustedes hablen de injuria, de lesión, de isquemia, de necrosis, se van a entender, ¿no? Se van a entender. Pero como les digo, en lo del punto de vista práctico, este es un ST elevado y este es un ST no elevado, ¿no? Ya clínicamente ya nos entiende todo el mundo, el internista, el nefrólogo, el emergencista, todo el mundo se entiende ahí. Este es un ST elevado, ya todo el mundo sabe que se le tapó el vaso. Y este es un ST no elevado donde está propenso a que se cierre el vaso, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta.